Hola, aquí estamos en el programa sobre libros de la Universidad de la Frontera y hoy vamos a hablar sobre un asunto muy interesante que es el canon. ¿Qué es el canon? Una palabra griega que designa regla o vara de medir. Y de ahí pasa a designar proporciones perfectas. El canon de Policleto, por ejemplo, que era un escultor, que eran las proporciones perfectas entre la dimensión de la cabeza de la escultura y el resto del cuerpo. De ahí pasó a la literatura, como gracias a los gramáticos se llamaban los estudiosos de la literatura en Alejandría. Esa ciudad nombrada en honor a Alejandro Magno, que tenía una enorme biblioteca, la Biblioteca de Alejandría. Y esos gramáticos decidieron que el canon eran las obras modélicas. ¿Por qué? Por su forma de usar el griego, ¿eh? Qué interesante, por su forma de usar la lengua. ¿Quién eran las obras modélicas? Homero, la Ilíada, la Odisea, el gran teatro griego, Eurípides, Aristófanes, ¿eh? Esquilo, esas tragedias griegas fantásticas, Edipo Rey, por ejemplo, que hasta el día de hoy el psicoanálisis se basa en el mito de Edipo, y el mito de Edipo es un mito de la literatura. Aristófanes, como les decía, que era el cómico, el irónico, que se reía de todo en Grecia, se reía de los reyes, se reía de todo. Bueno, pero, ¿qué eran estos autores? Unos maestros de la lengua, usaban muy bien el griego. Y por eso estos gramáticos la toman como modelo para enseñar la lengua. Después ya en la modernidad, ahora, la Real Academia de la Lengua define el diccionario, al canon, como el catálogo de autores u obras de un género de la literatura tenidos por modélicos, de nuevo, autores modélicos. Autores que por sus características formales, su originalidad y su calidad, eso es fundamental, han logrado trascender las épocas y las fronteras, resultando siempre vigentes. ¿Cuál es el problema? Simple. Ya no tenemos los gramáticos para que definan el canon, como lo tenían en Alejandría hace 2000 años. Bueno, ahora parte de los que definimos el canon somos nosotros, los críticos literarios, los que estudiamos la literatura y nos interesan algunos textos por su complejidad, su densidad y escribimos sobre ellos. Y también fundamentalmente los lectores. Nadie obliga a nadie a leer, ¿eh? Excepto por desgracia en los colegios, que hay que reformar la cuestión de la literatura, pero en general uno lee un libro porque le interesa y los lectores son fundamentales. Ahora, para centrarnos, siempre partimos hablando por Occidente, hoy día partimos hablando por Grecia y vamos inmediatamente qué pasa acá, qué pasa en Latinoamérica. ¿Cuándo se empieza a definir el canon? Hay un texto fundamental de un crítico, un estudioso, Pedro Enríquez Ureña, dominicano, que escribió en los años 40 las corrientes literarias en América Hispánica. Y Ureña, ¿qué propone? Que el canon será la búsqueda de nuestra expresión. Hace un canon, hace una listita con los autores que a él le gusta. Pero también hay algo muy importante, que dice que los autores canónicos relacionan su arte con lo que sucede en la sociedad de sus países. Pero ¿qué pasó? Por desgracia, y vamos a hablar hoy día del presente, últimamente, los últimos años, lo único que le interesa a la crítica es los autores que están relacionados profundamente con la sociedad, los autores que deben poner su obra al servicio de las necesidades históricas sociales del continente. Y por lo tanto, la literatura latinoamericana tiene una función. Y esa función es mostrar la tragedia de Latinoamérica, nuestra pobreza, etcétera, la dominación que recibimos del imperio. Cuestión que es absolutamente real. Occidente actúa por el imperio. Y hay un imperio, hoy día se llama Estados Unidos. Ustedes van a Estados Unidos igual que Roma. Hay el monumento a Lincoln, es un imperio igual. Y antes el imperio fue España, y después fue Inglaterra, y después van a ser los chinos, seguramente. Siempre hay un imperio en Occidente, por desgracia. Pero esta es una visión reductora de la literatura, porque olvida una cuestión que es fundamental, la cuestión estética. Estética, es decir, cómo se arma, cómo se organiza el texto para provocar imágenes, sensaciones en el lector. No se trata de la belleza, porque la literatura también visita el horror, nos habla del horror, pero también en la descripción de ese horror hay una cuestión de belleza, de articulación, de estética que se refiere a la forma en que construyen estas imágenes los textos. Veamos un poema muy corto de una escritora absolutamente canónica, que es Alejandra Pizarnik,
poeta en los años 60, se suicidó por desgracia. Veamos este poema, Alejandra. Alejandra, Alejandra, debajo estoy yo, Alejandra. Ese poema precioso que nos habla del otro yo, nos habla de ese gran otro. ¿Quién es ese gran otro? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Julia Kristeva, una crítica literaria francesa maravillosa, Kristeva, dice, el gran otro, nuestro cuerpo, de ¿dónde estás? Se habla a sí misma. Pero eso a estos estudios no les interesan, se llaman estudios culturales, que están ahora muy de moda. Y dicen que será literatura todo aquello que leamos como literatura. Entonces entran en la literatura cuestiones como declaraciones notariales, archivos judiciales de la colonia, en vez de estudiar las maravillosas crónicas, estudian bueno, cada cual estudia lo que quiere, pero estudian archivos notariales, testamentos de monjas, testamentos de un señor cualquiera, hasta recetas de cocina estudian los estudios culturales. Cualquier cosa en literatura, no importa lo que diga ni cómo fue construida. Frente a ello, aparece esta otra idea, que el canon, sí, el canon también considera lo que ocurre con la sociedad. Y eso se olvidan estos estudios. Estudios que dicen que al punto que los críticos, hasta Enrique Ureña, cualquiera que critique, somos europeizantes, porque usamos modelos europeos. Nosotros todos usamos modelos europeos. Ahora esto es muy curioso, porque los estudios culturales nacen de la Academia Norteamericana y de la Academia Inglesa, del Imperio. Y además intentan igualar dos fenómenos, que es la conquista de América y la colonia, con lo que ocurrió en África y en India, y es radicalmente distinto. Un crítico dice que el estupor con que estaban situados los indígenas cuando vieron los inicios de una gran tragedia que fue la conquista. No negamos que hubo una tragedia, pero después de la conquista existió la colonia, como les digo. No es lo mismo la colonia inglesa. En Inglaterra los ingleses iban y construían unos gallineros, como dice García Márquez, gallineros electrificados, vivían adentro, después se iban. En India nadie habla inglés, habla swahili. Aquí hubo una mezcla en Latinoamérica. Que responde otra crítica, otro tipo de crítica, que no son estos estudios culturales. ¿Qué dice Borges, por ejemplo? ¿Qué dice el mismo Enrique Ureña? Enrique Ureña dice, tenemos derecho a tomar de Europa todo lo que nos plazca. Tenemos derecho a toda la cultura occidental. Borges, años más tarde, entero copión, dice exactamente lo mismo. Y Borges estudió con Enrique Ureña. Mire que era todos copias. Dice, ¿cuál es la tradición argentina? Dice Borges. Creo que podemos contestar fácilmente. Nuestra tradición es toda la cultura occidental. Y claro, si nosotros nos trajimos la cultura occidental, pertenecemos a esa cultura. Y tenemos una ventaja respecto incluso del pensamiento occidental de las potencias, que son Europa y Estados Unidos. Nosotros tenemos una ventaja porque los miramos desde acá. Borges dice que el Quijote nos pertenece tanto o más que a cualquier lector español. Eso es verdad. Cuando editaron el Quijote, el gran temor del Quijote, para que vea cómo son los libros clásicos, estos libros canónicos, que además el Quijote es profundamente interagresivo, por eso vamos a hablar después. Cuando editaron el Quijote, Cervantes le tenía miedo a la Inquisición era terrible. Se editaron 512 Quijotes, y de esos Quijotes pasaron 300 a América, escondidos en barriles de arroz, a ver qué pasaba aquí en las colonias o en las provincias, porque no hablaban de colonias, hablaban de las provincias, y después lo empezaron a editar en Europa, cuando vieron que la Inquisición no hacía nada. En suma, ¿qué ocurre en Latinoamérica? Nosotros nos apropiamos de la cultura del colonizador. Lezama Lima, un enorme escritor cubano de una cultura monstruosa, dice, algún día Latinoamérica raptará a Europa. ¿A qué se refiere Lezama? El mito original de Europa, fundacional, es que cuenta que en la península ibérica, fíjense, en España, había unas ninfas, esta especie de diosas griegas de las que hemos hablado acá, bañándose. Y de repente apareció un enorme toro del mar, un toro juguetón y corría y todo. Entonces una de las ninfas se subió a este toro y el toro, acto seguido, se cruzó todo el Mediterráneo con esta ninfa en la grupa y la llevó a Creta, el origen de la civilización griega, por ende uno de los orígenes de Occidente. ¿Ese toro quién era? Zeus, disfrazado de toro.
y raptó Europa. Y de ahí viene el nombre Europa, de Sanín fue Europa se llama. Entonces, ¿qué dice Lezama? Que nosotros tenemos que traer eso para acá. ¿Para qué? Para mejorar en todo lo que podamos los aspectos oscuros, negativos, violentos que tiene la cultura europea. ¿Esto quién lo cuenta? Lo cuenta Manuel Pereira, un escritor cubano muy amigo de Lezama. Es decir, no es que a nosotros nos hayan impuesto completamente esta cultura. Nosotros también existe un fenómeno del cual habla Ángel Rama, otro escritor despreciado por esta nueva crítica, otro crítico, porque Ángel Rama dice que existe el fenómeno de la transculturación a partir de un teórico cubano, Fernando Ortiz, que nosotros elegimos lo que viene de la cultura europea y seleccionamos, en el caso del arte, y lo mezclamos. Algo que ocurre, por ejemplo, con el maravilloso arte indígena de Latinoamérica, que hay una mezcla entre los muralistas, entre Rubens y el arte azteca, una cuestión extraordinaria. Rubens, por ejemplo, doy un ejemplo, también está muy fuerte la presencia de Goya. Además que Latinoamérica también tiene una cultura y también está integrada en lo que podríamos denominar la cultura oficial. Un ejemplo. En Lima Virreinal hay riguroso estudio sobre la brujería, las hechiceras de la Lima Virreinal. Natalia Urra, profesora de la Universidad Andrés Bello, ha hecho unos trabajos preciosos. Yo tuve la suerte de trabajar en uno de esos artículos con Natalia. Y ahí aprendí que las sortílegas, las brujas limeñas, hacían conjuros usando unas tablillas donde venían unos conjuros que habían traído mujeres españolas. Pero esas tablillas las hacían en conjuros donde se tomaban bebedizos de coca para lograr el éxtasis, de hojas de coca, e invocaban al diablo cojuelo. ¿Y quién era el diablo cojuelo? Un ser de la mitología, una entidad de la mitología incásica, pero lo mezclaban con el diablo, el demonio, de la mitología occidental. Y a esos aquelarres, entre comillas, a esas reuniones mágicas, asistían hasta la mujer del virrey en Lima, escondida. O sea, debajo de toda la dominación estaban los saberes mágicos latinoamericanos. Entonces, aquí no es una pura imposición. Pero esta crítica lo niega. Y no solamente lo niega, sino que dice que resaltar el valor estético y de una mezcla no es adecuado. Aquí nosotros tenemos que escribir desde la resistencia. La nueva crítica no debe preocuparse de la estética de la belleza. ¿Cómo nos vamos a despojar de la estética de la belleza? Y Helena y el caballo de Troya. Y Casandra, ya que estábamos hablando de Grecia, Casandra, la divina troyana, que se la roba, la rapta al regreso de Agamenón, uno de los reyes de Grecia, se la lleva a esta princesa que podía ver el futuro. Y cuando llega Agamenón a su casa, la estaban esperando unos traidores para asesinarlo después de 20 años que estaba en la guerra. Y Casandra dice, oh Apolo, porque sabe que va a morir, que va a llegar a la casa de la muerte. ¿Eso no es bello? ¿Por qué hay que eliminar la belleza de la vida cotidiana? Pero no solamente la belleza, insistimos. ¿Por qué? Porque el canon está siempre contra el poder. Toda la gran literatura es profundamente subversiva. Eso lo dice de una manera excelente el crítico francés Roland Barthes, el maestro de Julia Kristeva, de quien ya le hemos hablado. Dice, solo nos resta hacer trampas con la lengua. Hay que desplazar a la lengua fuera del poder en una revolución permanente. Eso yo le llamo literatura, a una revolución permanente del lenguaje. ¿Y por qué es una revolución permanente? Porque el solo hecho de tomar la palabra, tomar las palabras y llevarla a la obra, ya es estar contra el poder. ¿Por qué? Porque el poder es el único que habla. Es el único que habla del poder.
Cuando hablan de educación, entrevistan a los grandes teóricos de la educación. Siempre han buscado, como que aquí en Chile nadie sobre educación. Siempre tienen que ir a México, tienen que ir a Europa y traen a alguien que nos da grandes charlas sobre la educación. ¿Alguna vez han visto que entrevisten a un niño de La Legua, un niño de Hualpén, un niño de Punta Arenas y le digan, oye, ¿qué opinas tú del colegio? ¿Qué te gusta, qué no te gusta? ¿Han visto eso? ¿Han visto que alguna vez entrevistan a un profesor rural y le digan, oye, usted que hace clase aquí no viene de Europa, no viene de España, no viene de México, una universidad fabulosa, sino que usted hace clase aquí en la cordillera, en Melipeuco, a unos niños que caminan 10 kilómetros diarios y le preguntan por la educación? No. El poder siempre tiene la palabra. ¿Quiénes hablan? Siempre ustedes ven los que tienen el poder en la televisión. En todas partes hablan los que tienen el poder. Este mismo espacio es un espacio de resistencia al poder, porque los que nos interesa el arte tienen un pequeño espacio, un espacio importante para hablar. Entonces ya hay una revolución en la literatura, por el solo hecho de capturar la palabra. Pero luego también el canon, esto que es poco menos que despreciado, ¿qué hace el canon? Sor Juana Inés de la Cruz, de quien hemos hablado aquí. Sor Juana Inés de la Cruz escribe una obra que se llama Primeros Sueños. Sor Juana Inés de la Cruz era monja. Y en el primer sueño no nombra a Dios. ¿Por qué? Porque Sor Juana Inés era atea. Y sí nombra a la diosa. ¿Y quién es la diosa? La diosa de las mujeres, la diosa que fue derrotada por el dios de Occidente, por Yahvé. O sea, ¿y quién más canónica que Sor Juana Inés de la Cruz? ¿Quién también es canónico? Mistral. ¿A quién defiende? A los niños. Blanca Varela, otra poeta canónica. ¿Qué hace Blanca Varela? Deviene animal, se transforma en animal porque no le gusta Occidente. No le gusta Occidente, se transforma en animal. Neruda y su defensa de los pobres. Lemebel y su defensa de que cada cual, si no daña a nadie, puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Eso es lo que nos dice Lemebel, autor profundamente canónico, muy estudiado, leído en las academias, leído en los colegios, leído en todas partes. Entonces, también esta idea que poco menos que el canon ha sido impuesto por un grupo de señores que dicen, hagamos la lista de la gente que hay que leer. Hoy sí, vaya, buena idea, vaya, sí, estupendo. No, eso no es así, no es así. El canon lo definen, como les dije, los lectores, los críticos, los que se interesan por la literatura. Además que hay otra cuestión tremendamente importante, el canon no es estático. El canon no es estático. Un ejemplo, los cuatro grandes de la literatura chilena. Claro, está Gabriela Mistral, un libro escrito por Alone, un crítico literario muy conocido en los años 40, 50, 60 en Chile, Hernán Díaz Arrieta, Alone, que escribía todos los domingos en el Mercurio. Alone escribe un texto de los años 50 que se llama Los cuatro grandes de la literatura chilena. Pablo Neruda, Gabriela Mistral y después Augusto Dalmar. ¿Alguien? ¿Augusto Dalmar? Ya no se conoce mucho, es un excelente escritor. Pero mucho más que Augusto Dalmar, hoy día en Chile está Lemebel, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Ah? Entonces, el canon tampoco es una cuestión que esté cerrada y construida así para siempre. No, está cambiando porque cambian los gustos de los lectores. Pero hay algunos libros que permanecen. ¿Ah? ¿Cuáles son esos libros que permanecen? Aquellos que, como dirían los gramáticos de Alejandría, están construidos de una manera estupenda, son modélicos en su forma de articular las frases, en las imágenes que crean, en lo que provocan en el lector o lectora, en la persona que lee. Y esa experiencia que provoca en el lector, esa experiencia de lectura, los textos que vamos nosotros mismos prefiriendo y construyendo como el canon, como esta literatura modélica. Es una experiencia, como dice Borges, una experiencia física. Roberto Bolaño, el escritor chileno, cuenta en una entrevista que cuando leyó Talpa de Rulfo, no pudo dormir en toda la noche. Y yo le creo a Bolaño, porque Bolaño amaba la literatura. Talpa es un cuento de Rulfo en que una mujer y su amante era el hermano de su marido, obligan al marido a caminar muchos kilómetros a pesar que estaba muy enfermo de los pies y tenía unas llagas y todo, porque le dicen que lo van a llevar a donde hay un santo milagroso o una virgen milagrosa.
Y sabían que obligándolo a caminar iba a morir. Y muere finalmente. Y del día que muere nunca más pueden hacer el amor los amantes, hasta que al final se separan. Un cuento terrible. Ese es el canon. Es decir, uno no puede... O el poema que les leí, Alejandra, ¿ah? Debajo estoy yo, Alejandra. O esa experiencia que provoca la gran literatura, ¿ah? No es algo que uno deba desdeñar. No es algo que se pueda dejar de lado. Además que la gran literatura, como les digo, siempre se escribe contra el poder. Siempre. Otro ejemplo, Juan Carlos Onetti, escritor uruguayo. El astillero. Claro, porque también se piensa que el canon ha sido impuesto por el poder, por el neoliberalismo y por el capitalismo para vender hartos libros. Ya, veamos, capitalismo. El astillero. Un señor, Larsen, es contratado por el señor Jeremías Petrus, nombre bíblico, Petrus, piedra, como gerente general del astillero. El señor Larsen no tenía, para que vean ustedes cómo es el canon, el señor Larsen no tenía trabajo porque su anterior oficio había sido regente de un prostíbulo. ¿Para qué les voy a contar la historia? Una historia muy sórdida. Entonces no digan que el canon no entra a los lugares espantosos. Es decir, esos lugares de explotación de las mujeres, chicos, esos lugares terribles, todo eso lo muestra Onetti. Bueno, lo contratan, se va a trabajar al astillero. Llega el astillero y el astillero está en ruina. No había un edificio desolado, con los vidrios quebrados. Pero adentro del astillero habían dos personas, el gerente de finanzas y el gerente de operaciones. Y el gerente de finanzas vivía al ladito en una mediagua al astillero, con su esposa. Y su esposa que no tenía ni ropa porque eran terriblemente pobres. Pero sin embargo iban a trabajar y se creían gerentes. Y iban todos los días a trabajar al astillero. Y sacaban los archivos y decían, mira, encargaron este barco. Y la novela nunca dice nada sobre esa locura. ¿Y de qué vivían? Cuando vendían unos pocos fierros que quedaban botados por ahí en los galpones. Ese es el astillero, ese es el canon. La mayor crítica que yo conozco en la literatura contra el capitalismo, porque el capitalismo es una cuestión demencial, de acumulación, desarrollo, que al final no vamos para ninguna parte. Directo al abismo, y directo al abismo como a los personajes de El astillero, Juan Carlos Onetti. Entonces, ¿por qué esta crítica? O que en el canon, bueno, ya les dije, Talpa, Insecto, o Juan Rulfo, el mismo Rulfo, en Pedro Páramo, en que muestra la dominación de un cacique rural, de estos grandes asentados, que finalmente destruye un pueblo, que es Comala, lo deja morir de hambre. Entonces, realmente uno no se explica de dónde entiende esta crítica radical, como pensando que el canon fuese establecido, algo que nunca está en contra del poder. Siempre, como les digo, el gran arte está en contra del poder. Además, que estos estudios, como les decía, los estudios culturales, han nacido de la crítica norteamericana e inglesa, en que intentan trasladar un modelo ocurrido en otras regiones del mundo a Latinoamérica, negando el maravilloso mundo colonial sobre el cual no sabemos absolutamente nada. Primero deberíamos estudiar la colonia, primero deberíamos saber qué pasó en la colonia, para después empezar a hacer una diatriba. Ahora mismo ustedes ven que hasta en la política, que no, que la cuestión colonial y que son 500 años, no sé, no. Esos 500 años hay que estudiarlo, hay que conocerlo. Y para eso está la literatura, para eso están las crónicas coloniales, que muestran esa cuestión increíble que fue la conquista española, cómo los españoles llegaron a tener excelentes relaciones ya y 100 años después de la conquista. Claro, tenían esclavitud, etcétera, pero las relaciones entre los pueblos originarios y los españoles eran armónicas, tenían tratados. El verdadero genocidio fue en el siglo XIX, fueron los Estados de América. Entonces hay que releer la historia y releer la literatura y no crear estas categorías que por desgracia no son correctas, de pensar que los textos canónicos, esos textos que están ahí, que están en el centro, están ahí porque alguien los puso ahí. No, los que los pusimos ahí somos nosotros mismos. Las y los lectores, las personas que leen, la crítica, que se interesa por conocer algunos textos por su extraordinaria construcción lingüística, tal como decían los gramáticos de Alejandría. Hay una novela que se llama Sostiene Pereira, que está construida sobre esa frase, Antonio Tabucchi, Sostiene Pereira.
sostiene Pereira. Eso lo dice casi al final de cada capítulo y entre medio de los capítulos. Eso es arte. ¿Qué leer? Respecto a autores canónicos, pues sí, para que ustedes vean que esto que les estoy diciendo, que en el canon hay resistencia, hay denuncia, hay una verdadera diatriba, un verdadero alegato contra el poder. ¿Qué podemos leer? El lugar sin límites de José Donoso, un libro que he recomendado más de una vez. Los cuentos de Juan Rulfo, cualquiera. Ojalá, Talpa, Lubina, un pueblo que era un verdadero infierno. Borges, lo que sea de Borges. En poesía, Alejandra Pizarnik. Alejandra Pizarnik, una poeta muy, muy contemporánea, muy interesante. Lezama es más o menos complejo, ¿no? Primero hay que leer otras cosas antes de leer a Lezama Lima, otro autor canónico chileno extraordinario. Manuel Rojas, los cuentos de Manuel Rojas. Por ejemplo, El vaso de leche, cuento extraordinario. En autores más recientes, Vargas Llosa, cualquier novela de Vargas Llosa. García Márquez, cualquier novela de García Márquez. Gabriel García Márquez, eso es lo que digo yo cuando dicen que el canon no está en Latinoamérica. Gabriel García Márquez escribió una verdadera Biblia latinoamericana, que es 100 años de soledad. Una novela prácticamente perfecta. Pero imperfecta, y esa es la maravilla de los textos canónicos, que siempre hay una carencia, y esa carencia es la que completa el lector. Y esa carencia también es mágica. Les contaba que Manuel Pereira, el escritor cubano, nos hablaba de esta frase de Lezama Lima de raptar Europa. Fueron muy amigos. Murió Lezama y en ese momento Pereira estaba en España. Y estaba en España porque estaban editando su primer libro. Y fue a la imprenta de la editorial Bruguera, me parece. Y fue a la imprenta. Y estaban editando otro libro en la máquina del lado. Y iban saliendo sus libros, su novela, y en la máquina del lado iba saliendo un libro de Lezama Lima que estaba dedicado a él. Esa es la magia de la literatura, que también estos estudios olvidan. Bueno, de eso les queríamos hablar hoy día. Espero que se hayan entretenido aquí en el programa sobre libros de la Universidad de la Frontera.